Buen equipo, hoy estamos aquí con Pablo, que ha logrado en estos 3 meses atrás un cambio notable de masa muscular gracias a trabajar con nosotros dentro del equipo, después de haberlo intentado varias veces en el pasado y tampoco ha tenido esos buenos resultados. Así que coméntanos, Pablo, de dónde eres, tu edad un poco y a qué te dedicas. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, lo primero, un placer estar aquí. Mi nombre es Pablo. Pues nada, tengo 30 años y bueno, soy de Linares. Y nada, ahora mismo resido aquí en Madrid, en Leganés concretamente, y nada, y me dedico actualmente a dar soporte en Telefónica a distintas empresas de temas de RP. RP, para que lo entienda todo el mundo, son el software que utilizan las empresas para pues, sus temas financieros, temas logísticos, temas regulatorios y fiscales y demás. Y en mi caso, pues bueno, estoy especializado en la parte financiera. Y nada, y esto me dedico desde hace aproximadamente 3 años. Y bueno, y al final, pues un trabajo, pues en su mayoría tipo oficina, aunque yo la mayor parte del tiempo teletrabajo. Genial. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles eran específicamente tus problemas o tus obstáculos? ¿Cuáles eran las dificultades que intentabas resolver antes de trabajar con nosotros? Pues a ver, dificultades como tal, a ver, yo más o menos llevo como o sea, antes de empezar contigo a trabajar llevaba como un año entrenando, haciendo gimnasio, ¿vale? Físicamente o sea, empecé con o sea, mi punto de inicio, por así decirlo, mi punto de partida no fue tampoco malo porque nunca he sido una persona sedentaria en general, pero sí es verdad que después de un año de gimnasio y tal, pues veía que estaba bastante atascado. O sea, notaba como que siempre hacía los mismos ejercicios, llegó un punto en el que no conseguía subir de peso. Conozco un poco el mundo fitness, pero tampoco es algo que siga de cerca y bueno, pues notaba bueno, que no Pero, conseguía avanzar y que tampoco en el gimnasio en el que estaba, pues lo típico, ¿no? El entrenador que tienen allí, pues te hace una típica tabla, pero, pero tampoco te total. asesora en exceso bueno, porque tú al final solo pagas la mensualidad y ya está. Perfecto. Pues seguro que te hemos conseguido lograr ese cambio y derribar esas barreras, esos límites y hemos podido avanzar y ver el progreso notable. Vaya. Y cuéntame, ¿qué miedos te evitaban ingresar en el equipo al principio? ¿Por qué dudaste de entrar al principio en nuestra asesoría? Pues bueno, al final, un poco el miedo al que es un servicio que pues nunca he contratado, no sabía cómo iba a ir, si realmente me iba a beneficiar, si no, a ver, yo al final, pues en redes sociales pues me sale bastante contenido fitness Mm. y bueno, y al final pues me sale mucha gente como tú que tiene su proceso de ayuda al tema del gimnasio y tal. Y bueno, sobre todo al final siempre es un poco el tema del precio, que suelen ser, a ver, según para qué ojo, un poco más caro, un poco más barato, pero es un precio que, bueno, que hay que tener en cuenta y sobre todo era esa la barrera que me encontré al principio. ¿Y qué fue lo que hizo que superara ese miedo y diera el paso? ¿Por qué decidiste también al final invertir para trabajar con nosotros? Pues bueno, a ver, sobre todo en tu caso, pues el contenido que subí a redes sociales, yo también te conocía, sé tu recorrido dentro del mundo de fitness, sé tu experiencia, tu estudio, tu proceso, y entonces, pues bueno, eso también me ha aportado bastante confianza a la hora de saber que trabajaba con una persona que primero, que no es un desconocido y segundo, que sé su bagaje dentro de este mundillo. Totalmente, Entonces, bueno, totalmente, además teniendo en cuenta que también trabajamos bajo un contrato y todo, siempre está el seguro de que va a tener resultados y si no los ves, se te devuelve el 100% de dinero. Además que está genial. exacto, eso también, pues, al final es una garantía de que vas a tener Ese, eh, sí, o sea, que al final, pues si tú no sientes que hayas pues, conseguido el objetivo que tú habías dicho o lo que tú prometías, pues al final das esa garantía. Y bueno, y al final, pues ya te digo, fue un poco mezcla de eso, tanto esa garantía como que tú das una como el seguridad. hecho de que muestras, exacto, de que muestras esos ejercicios. Al final, al entrar a la plataforma, pues ves que es una plataforma bastante completa, que tienes pues de todo para apuntar los ejercicios, las recomendaciones. Bueno, tú lo sabes que yo hace poco pues tuve ahí una pequeña lesión, que no es la primera vez que me pasa, y bueno, pues el tener una persona que te asesore a la hora de, pues tienes que hacer estos estiramientos, ahora vamos a cambiar tu ejercicio, te modula el entrenamiento y bueno, y al final A ver, siempre pues estar atento, ¿no? A ver, estoy atento ahí. sí, Y al final, sí. sí, en cuanto a tu transformación, digo, ¿qué metas personales has obtenido gracias a haber trabajado con nosotros? ¿Mejoraste en tu seguridad, en tu confianza? ¿Te dio tranquilidad a la hora de saber qué hacer en el gimnasio y con un plan detallado? ¿Qué cambios se han visto afectados ahí con la asesoría? A ver, pues en mi caso yo te pedí tanto entrenamiento como dieta. Es verdad que yo nunca soy una persona pues, bueno, que lleve una dieta mala o que tenga mal hábito alimenticio. En mi caso, pues siempre he comido de todo, soy una persona que no tiene problema y bueno, pues te pedí la dieta un poco para saber cómo era. Vi que al final, pues en mi caso, que era una dieta de volumen, tampoco un volumen muy alto, pero sí en volumen. Y bueno, y al final, pues una dieta que contiene de todo, que se prioriza legumbres, carne magra y que bueno, y que al final, pues no es lo típico de pasta y arroz y a Ya. funcionar. Entonces, pues bueno, esa variedad, el hecho de tener una persona que te está asesorando, que tiene algún ejercicio que notas que tal, que a lo mejor no estás tan seguro, que te da esos tips para ayudarte. Pues bueno, lo que comentaba antes, sobre todo, tienes una lesión, pues te pasa vídeos de estiramiento, que en mi caso, pues seguí yendo al gimnasio pese a que estaba un poco lesionado de la espalda y tú me ibas recomendando qué hacer, me has cambiado algunos ejercicios que has visto que en mi caso pues me eran más lesivos y bueno, y toda esa ayuda al final no la valoras hasta que pasas por este proceso y ves que realmente al final el pago de estos servicios pues merece mucho la pena, la verdad. Muchas gracias. Y yo siento conforme y muy agradecido de poder brindarte también esos servicios y ver cómo mejora y te va viendo mejor en la vida y te va viendo mejor con tu físico y sintiéndote cada vez mejor. ¿Dónde crees que estarías si no hubiera accedido al equipo?
Pues a ver, seguiría un poco, pues eso, lo típico, yendo al gimnasio, porque al final el deporte creo que es necesario y más si tienes un trabajo como el mío. Mm. Pero bueno, al final la curva de tanto, primero, por el aprendizaje que también estoy teniendo contigo a nivel de fitness y de los ejercicios, y luego también el progreso a nivel muscular y físico, pues yo sé que no hubiese sido el mismo, porque desde que llevamos trabajando como 3 o 4 meses y yo lo he notado físicamente y luego en el gimnasio, pues que al final el aumento de ejercicios que para mí tenían como un stopper, he visto cómo he podido aumentar el La calidad, peso ¿no? exacto, y tener una mejor calidad. Yo, por ejemplo, antes no me suplementaba, tú me recomendaste ciertos suplementos. En fin, al final, pues no partía de cero, pero sí es verdad que he notado mucho tu ayuda y el acompañamiento en todo momento. Perfecto. Y como pregunta final, ¿qué le diría a alguien que quiere ingresar pero tiene dudas para meterse o apuntarse al equipo? A ver, bajo mi punto de vista, creo que si contratas estos servicios porque tienes claro que quieres eso, practicar este Comprometer. deporte, sí, sobre todo que vas a tener constancia, que te va a comprometer, creo que eso es idóneo porque al final es un servicio que cuando realmente le veo resultados, cuando eres constante, y en eso la verdad que el hecho de que una persona esté contigo pues te ayuda bastante. Y bueno, y que al final es un servicio que a lo mejor puedes tener un poco de adversión al principio por el hecho de que no le ves un beneficio en el momento, pero que conforme pasan los meses y pasan las semanas y ves que el tener una persona ahí que te asesora, que te ayuda, que entiende desde qué punto parte y además sobre todo el aprendizaje que consigues, pues la verdad que yo lo recomiendo. Entiendo ese punto bueno, yo esto me veo 4 vídeos de YouTube y lo consigo, pero al final esto, pues, en tu caso y en el de Marca mucha la gente, pues diferencia. tiene, claro, esto no es el hecho de veo 4 vídeos y ya sé cómo hacer una máquina o qué es lo que más me conviene, sino que al final, pues, en tu caso, como muchos, pues, tienes que tener una experiencia, un estudio y saber qué tipo de ejercicio le conviene mejor a cada persona, en qué momento y bajo qué circunstancias. Así como los demás también están transformando su físico, llevándolo al siguiente nivel sin tener que estar matándose en el gimnasio, ni tener que estar entrenando más de 3 horas en el gimnasio, ni solamente comer lo típico como arroz con pollo, tú también puedes ser el siguiente en 3 meses bajo un contrato legal, es decir, si no ves resultados no pagas ni un euro. Si quieres una verdadera transformación, escríbeme la palabra músculo y me pongo contigo.